Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de un amigo en medio nuestro, Hugo Paulini. Sí, Pastor Ramón. Buenos días, muchas gracias argentino por la invitación. De raíces argentino con raíces italianas, exactamente, sí. La mitad de los argentinos tienen raíces italianas. La mitad, exactamente, ¿no? Más aproximadamente sí. Y yo digo que, después por las circunstancias de la vida y cuando tenía 30 años, Dios me empezó a indicar, empecé a sentir de parte de Dios de que no solo Dios me responsabilizaba, digamos, por invertir mi vida en Argentina, sino también en Italia. Fue todo un cambio paradigmático para mí, porque entonces ahora cuando me preguntan ¿dónde vives? Y digo, mi cuerpo está en Argentina, pero mi mente, mi corazón están en Italia. Si se lleva a todos los argentinos de ascendencia italiana a Italia, no caben. No caben en la península, no. Entonces, es un aporte también de Italia al Nuevo Mundo de alguna manera, ¿no? Y hace que el carácter del argentino sea un carácter tan abierto, ¿no? Sí. Aunque algunos dicen, no, es tan charlatanes. No, es un carácter abierto. Es un carácter. Porque la influencia española, evidentemente, la francesa, claro, y la italiana. Y además tenemos un poco de la alemana, porque ya desde fines del 1800 que empezaron las grandes inmigraciones y después en la época de la Segunda Guerra Mundial, o antes llegaron muchas comunidades alemanas, libanesas o turco-libanesas. Eso, y también la llegada de los ferrocarriles de ingleses a principios del 1900. Aunque hablar de ingleses en Argentina eso es hablar algo fuera pero ¿no? eso fue hasta el 1982. Que fue por la guerra de Malvinas, pero hasta antes ser inglés era un gran prestigio. Es más, o sea, yo llegué a conocer a Cristo por mi familia, que es italiana, pero mi abuelo italiano, él escuchó de Jesús de un misionero de Gales que estaba a cargo de un territorio de 2.000 hectáreas de una empresa inglesa. Ajá. Y es curioso ver cómo el Señor tiene una estrategia especial. De tal manera que estamos hablando de un poquito de Argentina, ¿no? El crisol de identidades nacionales que es de alguna forma roto por esa nueva identidad que viene cuando alguien recibe a Cristo en su vida, ¿no? Exacto. Y sin embargo hay muchos, a mí es algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en Centroamérica. Entendamos que las nacionalidades americanas tienen 230 años máximo. Máximo, sí. Esa identidad, yo digo, pero es una identidad moderna. Bueno, todas las identidades nacionales son modernas porque antes no existía ese concepto. Exacto. Pero es como los conceptos que el mundo establece generan unas identidades que son falsas. Exacto. Definitivamente son falsas y que conllevan un enfrentamiento étnico entre seres humanos que básicamente son creados por Dios con un propósito, ¿no? Ayer estábamos preparando un poquito la idea del programa, ¿no? Y me hablabas de que cada efeméride, cada circunstancia que ocurre entran son permitidos por Dios para ir llevando su plan perfecto adelante. Yo eso lo estoy cada vez más convencido. No tengo mucha gente que me apoye, porque decir en Argentina que gran parte de nuestra identidad, digamos, como país, como argentino, es gracias al Imperio Inglés, es algo muy duro. Pero la independencia argentina no se hubiese podido realizar
sin las luchas económicas, políticas y militares entre España e Inglaterra y el Reino Unido. Ahora, el Evangelio, o sea, Argentina era un país muy religioso, pero católico. Pero sin Biblia. No existía la Biblia, no existía la idea del nuevo nacimiento. Eso llega a Argentina con el Imperio Inglés cuando Argentina hace ese convenio de los ferrocarriles que todavía están en Argentina, todavía todo el sistema, viejo sistema en el interior del país, todavía están las construcciones de los ingleses, y de hecho una de las áreas más bonitas de Capital Federal, que le llamamos Puerto Madero, está hecho todo sobre una infraestructura edificada por empresas inglesas, la Northern Elevator. Ahora, el Evangelio llega a Argentina por medio del Imperio Inglés, pero en Argentina el inglés no le predicó mucho al criollo, digamos, al descendiente de indígenas. Los misioneros ingleses le predicaron el Evangelio principalmente a los inmigrantes italianos, españoles. A los europeos, ¿no? A los europeos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Por eso yo digo estos nuevos paradigmas, y me gusta ver la historia y me gusta ver la mano de Dios, porque seguramente que el imperio, cuando se produce el avivamiento espiritual en Inglaterra con John Wesley, seguramente que en esa época muchos misioneros protestantes fueron a Italia a llevar el Evangelio, pero el italiano, el Vaticano, el poder del papado era tan fuerte que no tuvieron mucho resultado. Entonces, ahí, en ese momento, viene la gran crisis del 1800, y 14 millones de italianos emigran de Italia, y muchos van a Estados Unidos, y ahí escuchan el Evangelio, los italianos. Pero, ¿por qué Dios lleva a 2 millones de italianos a Argentina si en Argentina no estaba el Evangelio? Pero claro, en ese mismo tiempo Dios trae a esta gran empresa, la Northern Elevator, y muchos misioneros empezaron a venir a Argentina. Le estoy hablando de principios del 1900, y ellos fueron los que les predicaron al italiano. Hoy en Argentina tenemos, digamos, gente nacida, evangélica, digamos, nacida de nuevo puede ser, pero bueno, evangélica. Tenemos más o menos unos 3 millones de evangélicos. Nominales, por lo menos. Nominales, por lo menos, sí. Pero en Italia solamente nominales hay 700.000. Entonces, yo digo, esos son los planes perfectos de Dios. Entonces, gracias al Imperio Inglés. Pero también, yo recuerdo, cuando fui a un congreso de pastores, yo empecé a ser pastor muy joven, copastor sería de una congregación, y cuando surgió lo de la guerra con Inglaterra, porque el liderazgo en ese tiempo, en Argentina, casi todos los grandes congresos y demás que se organizaban ya, todo lo manejaban ingleses y líderes ingleses y líderes evangélicos norteamericanos. No había un liderazgo propio, nacional, fuerte, evangélico. Pero a partir, me acuerdo, estaba en un congreso yo de pastores, y el pastor que presidía era un inglés, ¿no? Y él dice en ese momento, a partir de ahora yo ya no me llamo más John, a partir de ahora me llamo Juan. O sea, ese fue el cambio paradigmático que yo vi. O sea, lo vi con mis propios ojos, y ahí comienza, o sea, la palabra norteamericano y la palabra inglés pasó a ser mala palabra en Argentina. Ajá. O sea, muchos se tuvieron que ir porque la discriminación que sufrieron fue grande. Pero entonces quedamos con un vacío de liderazgo, y ahí surge el liderazgo argentino. Muy tenuemente, con mucho miedo, con mucho temor. Jamás habíamos tenido tantas responsabilidades juntas, ¿no? Pero mire, ¿sabe quién nos ayudó mucho en ese tiempo? El avivamiento espiritual que hubo en Corea, y la gran cantidad de misioneros coreanos por el mundo nos ayudaron muchísimo en ese impasse entre la salida del liderazgo anglosajón y el nacimiento del liderazgo argentino,
en ese momento los coreanos nos hicieron un colchón. No porque ellos ocuparan puestos de liderazgo, pero ellos nos dieron todo el dinero que no teníamos, porque todo el dinero venía de Estados Unidos y de Inglaterra, para los congresos, para los eventos, todo venía de Inglaterra y de Estados Unidos. Sin embargo, surgen personas, iba a decir personajes, pero hermanos con una trascendencia internacional tremenda. Bueno, Luis Palau. Exacto. Carlos Anacondia. Exacto. Jorge Mitián. Bueno, ellos estaban a lo mejor un poquito de antes, Jorge Mitián y demás, pero Carlos Anacondia nace en ese tiempo. O sea, el ministerio del pastor Carlos Anacondia nace en ese tiempo, cuando surge el liderazgo argentino. Y fue impresionante, porque el Evangelio hasta ese entonces, pues yo conozco a Cristo mucho antes de esto, y el Evangelio era muy intelectual en Argentina. Para un pueblo bastante inculto, digamos, un Evangelio muy intelectual no llegaba a las clases bajas, a las clases, digamos, de obrera para abajo, a las clases no intelectuales, muy difícilmente llegaba. Cuando nace el avivamiento que Dios usó al pastor Carlos Anacondia, cuando nace ese movimiento, la gente que no tenía demasiado estudio y demás, porque el mensaje de Carlos Anacondia no es un mensaje intelectual. Era un mensaje que contradecía toda mi teología. Para mí fue muy duro aceptar el mensaje de Carlos Anacondia, porque yo era un intelectual. Entonces, para mí el Evangelio surgió, yo tomé la Biblia, como muy parecido al caso como usted conoce al Señor. A mí se me cayeron un montón de paradigmas de la ciencia y de la política y demás, y nace algo nuevo dentro de mí. Yo lo entendí perfecto, pero yo quería llevarlo a las clases bajas y la gente no me entendía. Yo no sé si usted escuchó hablar de las 4 leyes espirituales de Cruzada Estudiantil, o evangelismo explosivo, me acuerdo, pero la gente no me entendía. Pero cuando empezaron las campañas de Carlos Anacondia, y hubo varios como Carlos Anacondia en Argentina, digamos, que no trascendieron a nivel internacional, era un mensaje sencillo: ven a Cristo, y ahí ocurrían milagros, sanidades y hasta resurrección de muertos. Y era algo que no se podía refutar, no era una teología para refutar. Lo veíamos ahí. Como Jesús les dijo a los discípulos de Juan, ¿no? Vengan y vean. Exacto. Yo me recuerdo. Los cojos andan, los sordos oyen. Yo me recuerdo, pastor. Yo jamás había echado fuera demonios ni nada. No, porque no era mi teología. Mi teología era una teología muy intelectual. Simplemente había estado en algunas campañas de Anacondia y había visto cómo se hacía y conocía la Biblia. Y entonces, cómo se expulsaban demonios los apóstoles. Lo único que yo tenía era eso. Y me recuerdo, vino a mi pueblito, yo vivía en un pueblo de 5.000 habitantes, vino un evangelista, no recuerdo el nombre ahora, pero vinieron 1.000 personas, o sea, en mi iglesia éramos 50. Y de repente en un gimnasio muy grande vinieron 1.000 personas porque habían escuchado la repercusión de este pastor de las sanidades. Y quedó toda la gente tirada por el suelo. Médicos, ingenieros, abogados, comerciantes, todos tirados por el suelo. Y yo me recuerdo, lo llevaron aparte a un hombre, una persona que yo mido 1,60 m, imagínense, medía como 1,80 m, parecía un oso delante mío, crujiendo como si fuera un lobo, no sé, como un oso, una cosa, pero yo lo veía como un oso enorme. Y yo lo empecé a reprender en el nombre de Jesús y el hombre me sujetaba. Digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué hago con toda mi teología? ¿Qué hago con toda mi teología? Fue tremendo para mí el cambio de paradigma. Fue tremendo, tremendo. Entonces empecé a conocer otra faceta del carácter de Jesús. Claro, después nos fuimos para el otro lado y terminamos todo en sanidad, poder y liberación. Y cuando quise volver
al mensaje de las 4 leyes espirituales y de evangelismo explosivo, ya la gente no me quiso escuchar más. Es curioso, pero Carlos Anacondia, a mí me llamó la atención una vez que vine a España, y él dice, bien, está bien, vamos a el poder de Dios expulsando demonios y todo esto, pero él dice, no podemos hacer esto si no ministramos primeramente a las personas en la verdad. Sí, señor. ¿Por qué? Porque si no, esas personas que quedan liberadas no tienen herramientas para impedir que en la trampa del diablo vuelva a engañarles. Vuelve mucho peor, sí, lo he visto. Y la situación posterior es peor que la primera. Peor que la primera, sí. ¿Qué ocurre hoy en Argentina con todo ese mover? Porque tuvimos información delante del ahí en la avenida principal en la 9 de julio de Buenos Aires, delante del monumento sí, el obelisco. Ahí estaba yo, sí. 400.000 personas. Eran más de 400.000. El primero que hicimos, que fue en la época del famoso Corralito, donde el país estaba quebrado completamente, y no fueron más, hasta se produjo medido en el subsuelo un movimiento telúrico, como si fuera un temblor de tierra, solamente ahí, en ese sector. No, fue algo tremendo, todos de rodillas clamando a Dios, fue algo tremendo eso. Como aquella reunión que hubo en Jerusalén, donde se pusieron a clamar y tembló el lugar, ¿no? Bueno, algo bastante parecido. Y todos fueron llenos del Espíritu, dice la palabra. Bueno, ¿no? Ahora, todo eso fue bien, y Argentina sale a flote económicamente. Cuando estábamos quebrados, empezamos a salir despacio a flote, más allá de que políticamente mucha gente no estaba de acuerdo con el gobierno que estaba, que era Néstor Kirchner. Pero el tema es que los paradigmas del Señor no van solo con la política. Claro. O sea, Él tiene otros planes. Ahora, en ese tiempo, Dios le empieza a pedir fuerte, y ya desde antes le venía pidiendo fuerte a Argentina, por favor, envíen obrero a las naciones, claro. Envíen obrero a las naciones. Pero el liderazgo argentino, cuando las iglesias empezaron a crecer con Carlos Anacondia, en lugar de aprovechar ese crecimiento numérico y ese fervor que había en los hermanos para enviar obreros a las naciones, no. Se dedicó todo el esfuerzo a construir templos, a construir ministerios, y es más, se le decía, yo estaba en ese tiempo, yo lo he visto, se le pedían a los misioneros, pocos misioneros que había, que vuelvan, porque había mucho trabajo en Argentina. Y digo, pero ¿cómo, Señor? Sí. Pero eso ha pasado siempre en la historia de la Iglesia. Sí. En Jerusalén ocurrió lo mismo. Exacto. Y tuvo que traer el Señor una desgracia, es decir, una persecución. Y yo sé que muchos cristianos argentinos salieron, sí, señor, por temas de crisis económica. Sí. Muy pocos argentinos han salido como misioneros al mundo, enviados por sus congregaciones, por ese afán, digamos, único afán de llevar a Cristo a las naciones y qué sé yo. Sí, los hay, los hay. Yo tengo muchos amigos. Pero la mayoría de los que han salido, justamente son los que yo me dedico a ayudar ahora, no son enviados por sus iglesias ni nada por el estilo. Las iglesias no tienen mucho. Solamente en Argentina, de las 15.000 templos que tenemos, solamente 500 iglesias más o menos envían a algún obrero. 500 de las 15.000. Pero sin embargo, muchos obreros argentinos hay en las naciones, especialmente en Europa, pero han sido enviados por la crisis. Esa es otra parte del paradigma de Dios. Es decir, ustedes no quieren enviar obreros, bien, yo me los llevo. Y hoy, por ejemplo, en Italia mismo, hay unos 200.000 evangélicos latinoamericanos. Por lo menos de esos, 20.000 son argentinos. Ajá. Yo una vez predicando en una iglesia ahí en Milán, yo les decía, miren,
ustedes dicen que son latinos. Los latinos son los que andan por aquí por la calle. Los italianos son los verdaderos latinos. Exacto. A los que ustedes bueno, sí. hablan Ahora, español, los emigrantes latinos, mal llamados latinos, hablan español y se congregan en iglesias donde se predica en español. Exacto, sí. Y son de alguna forma étnicas, y dices, ya, pero su reto no es que ustedes se congreguen, sino que sean sal y luz a la sociedad a la que han venido. Exacto. Por diferentes circunstancias, movidas por Dios, como estás diciendo, ¿no? Y qué tremendo es ver esa interrelación de misioneros. El Señor dijo en cierta ocasión que no hay profeta con honra en su propia tierra. Exacto. Sino que la honra de Dios se manifiesta en aquellos que son enviados a otros lugares, y cuando tú ves la estrategia divina de la interrelación, ¿por qué estas personas que están aquí tienen que ir allá y de allá tienen que venir aquí? Y toda esa entramada, ¿no? de transmisión de visiones y de amor y de ministerios de un lugar a otro, generan una estrategia que es tremenda. No. Nosotros hemos tenido en España, ¿no?, la gracia de poder enviar tantos misioneros por el mundo. Quizá los países de nuestro ministerio que más misioneros han enviado han sido primero España, luego Portugal, claro, y después Guatemala. Quizá luego en Sudamérica fue Perú, los lugares donde primero he llegado, sí. Pero siempre con esa idea, ¿no? Es decir, de ser extranjeros, porque ahora le llaman misiones intraculturales, ¿no? Transculturales. O transculturales, que hacen que el que va a un sitio siempre está en una posición de debilidad. Exacto. Y es un trauma, un conflicto personal cuando alguien va a otro. Yo recuerdo de viajar a Guatemala, por ejemplo, y decirles, allí hay un plato que es muy común, bueno, un plato, ellos le llaman tortillas de maíz, y en mi tierra se usan las tortillas de maíz, lo que es que nosotros le echamos sal. Claro. Y ellos las hacen sin sal. Y yo voy a Guatemala a decirles que mejor que le echen sal a las tortillas de maíz, y me miraban de arriba abajo. Y dice, uy, tengo que acostumbrarme a comer. Y luego, por ejemplo, las alubias que usan allí, el frijolito negro, se come en mi tierra también. Y claro, dices, no, es que nosotros lo hacemos así. Y tienes que decir, no, tú tienes que ir en debilidad como misionero. Aprender. Y a adaptarte al lugar donde estás. No a la cultura, porque tú tienes que llevar la cultura de la palabra de Dios. Claro. ¿No? Pero sí integrarte en el lugar. Como estabas diciendo del John, que dice, ya, ahora soy Juan. El misionero tiene que ir a un país a hacerse nacional de ese país, ¿no? Pero es muy difícil cuando alguien va del primer mundo al tercer mundo, y toda la gente, eso me lo enseñó un africano, cuando ve un blanco, él me cantaba una canción, el negro, y bailaba y decía, the money is coming, the money is coming. O sea, el dinero, ve un blanco, trae dinero, un blanco trae dinero. Entonces, cuando una persona del primer mundo va al tercer mundo, o ahora le llamamos del norte global y del sur global, pero es lo mismo, ya viene con una actitud de superioridad. Pero no porque lo haga, como decimos en Argentina, de mala onda. No, es cultural, ya. No es tan fácil para alguien. Bueno, no le está haciendo fácil a los misioneros argentinos en África. Claro. No le está haciendo fácil poder adaptarse y ser de igual a igual. Es tremendo. Bueno, yo me dedico a esto, o sea, estudio todos estos temas y charlo con la gente y demás. Me encanta este tema, pero las cosas que está haciendo el Señor, me estoy recordando ahora de algo que pasó hace pocos días atrás en Barcelona.
Hay un muchacho llamado Samuel Nielsen, argentino, misionero argentino, que se fue a trabajar a Irán por varios años, aprendió muy bien el persa y la cultura persa, tal es así que se casó con una líder de la iglesia subterránea en Irán, una mujer iraní. Y bueno, una mujer muy perseguida dentro de Irán era, así que al final hace 4 años tuvieron que escapar de Irán y se vinieron a vivir a Argentina. Hasta que se enteraron que había en Barcelona una comunidad muy grande de iraníes. Y se mudaron a Barcelona, era, no sé, menos de un año. Se mudaron a Barcelona y hace, no sé, un mes atrás se celebró el Año Nuevo persa. Y convocaron a iraníes que venían de varias partes de Europa a un evento en Barcelona. Le hicieron una cena del inicio del Año Nuevo. Había 300 iraníes. Y mi amigo Samuel les predicó el Evangelio junto con su esposa que lo apoyaba, que es iraní. Y 70 personas recibieron a Cristo, 70 iraníes en Barcelona. Mira, cosa increíble. O sea, un argentino evangelizando iraníes en Barcelona. Pero yo también tengo otro. No puedo hablar de muchos detalles, pero tengo amigos argentinos, jubilados o pensionados, como le digan, en cierta ciudad del sur de España, teniendo escuelas de español para gente del norte de África. Y sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo un jubilado de Argentina viene a España y de alguna manera solapada lleva el Evangelio a musulmanes que vienen de Marruecos? Y yo me da tanta felicidad ver esta mano de Dios que viendo, aunque vivamos en un mundo convulsionado, en guerras y la verdad que parece que todo increíble, pero el otro día escuché un pastor que enseñaba de que cuando una mujer borda, sale un diseño hermoso, pero no sé si fue usted que dio ese ejemplo, a lo mejor fue usted, pero mirándolo desde abajo, el entramado detrás, el entramado debajo es todo un lío de líos y confusiones y demás. Entonces, yo ya dejé de mirar el lío de abajo. Sí lo miro porque tengo que comunicar al pueblo. No mires el lío. Mira el diseño que Dios está conformando. Esos son los nuevos paradigmas, ver la mano de Dios. Ahora, ¿cómo ver la mano de Dios en la guerra de Ucrania? Pero sí. No, evidentemente. Nosotros que estamos allá trabajando, uno de los mensajes que hemos llevado a la iglesia ucraniana, es: ustedes no pueden odiar a los rusos. Sí. Porque algunos son hermanos suyos. Y es tremendo que en guerras como la Segunda Guerra Mundial, evangélicos alemanes estaban matándose con evangélicos ingleses y americanos. Sí. Y es tremendo que los pastores oraban por en contra de otro. En contra del otro, ¿no? Y eso es una tensión que queda fuera del plan de Dios, ¿no? Y bueno, pero ese es el gran problema, que la Biblia nos habla de que va a haber un gran avivamiento. Y esperamos que ese avivamiento venga del cielo. Sí. Y no va a venir del cielo, viene de la tierra de los hijos de Dios. Amén. No van a venir los ángeles a hacer el avivamiento y a predicar, aunque la Biblia dice que al final de los tiempos nos ayudarán. Sí. Bien. Pero en principio es un trabajo, es una labor y es una responsabilidad de la propia iglesia. Y claro, cuando Jesús se pone delante de los religiosos en su época, les dice: ustedes persiguen a la gente para hacer un prosélito y mueven cielos y tierra para hacerlos 2 veces más hijos de Satanás que ustedes mismos. Sí. Y a veces en la iglesia pasa eso mismo, ¿no? Que lo que se le ofrece al nuevo nacido o al convertido es un sistema religioso. Y entonces... y repetir dogmas. Eso es. Y incluso dentro de la iglesia evangélica hay dogmatismo. Ideología. Teología que hace que haya
enfrentamiento entre grupos por causa de la teología. Sí, señor. Y el Señor dijo que el vínculo que íbamos a tener era un vínculo de amor. Exacto. Y que lo que iba a demostrar no es el tipo de teología que tengas, sino los frutos de amor, Exacto. de misericordia, de paz, es decir, los frutos del Espíritu Santo en definitiva, ¿no? Bueno, el cristianismo se hizo fuerte en Roma, digamos, se hizo reconocido en Roma a partir de que los creyentes en Roma, hablo de la primera iglesia, después de la dispersión y demás, se ocupaban de los leprosos fuera de la ciudad de Roma. Los leprosos eran en esa época echados de la sociedad afuera, y los que se ocupaban de ellos eran los cristianos. Entonces, esas cosas no surgieron un efecto inmediato, pero con el cambio generacional, porque Dios cuando hace algo, lo programa de aquí a 100 años, 200 años. Sí. Y bueno, evidentemente ese amor que tenían el pueblo cristiano de Roma, perseguido en las catacumbas, llevados al circo romano para ser comidos por leones y demás, Dios estaba preparando un gran movimiento espiritual fuera de los muros de Roma. O sea, pero por eso a mí me encanta decir, como en Argentina tomamos mate, a mí me gusta levantarme a la madrugada y decir, Señor, cuéntame algo de los planes que estás teniendo, cuéntame algo. Tomando mate con él, ¿no? Sentado. Yo tomo mate con Jesús todos los días a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Claro, yo ya estoy jubilado, no tengo grandes responsabilidades, pero ahora mi responsabilidad es, entre otras cosas, es guiar a los nuevos. No me dedico mucho a la Iglesia Evangélica Argentina. Lo que Dios me encargó ahora son las naciones, y abrir puertas para los nuevos obreros. Y no hablo de jóvenes solamente, hablo de jóvenes, pero también puedo hablar de jubilados. O por ejemplo de estos nuevos que están escapando de Argentina por la gran crisis, y poder guiarlos y ubicarlos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, un matrimonio argentino que tenía llamado para Ucrania, justo surge la guerra de Ucrania, entonces ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor les dijo, vayan igual, y están sirviendo ahí, no están en la guerra misma, están en el oeste, sí, pero ayer, antes de ayer, mi amigo, Gaby, compró o le dieron un montón de mercadería, las cargó en una camioneta con 2 o 3 hermanos más y se fueron a Kiev, al frente, cerca del frente de batalla. Bueno, esta noche ha habido un ataque en Kiev y ha habido creo que 70 fallecidos. No, esa no la sabía, sí. No miré las noticias hoy. Bueno, y ellos están allí. Pero claro, ahora tengo otro tema que hablar, no sé si contarlo o no, pero los hijos van y los padres. O sea, ¿me explico? O sea, yo le estoy hablando de mi amigo Scarla con Gaby, que ellos decidieron ir con sus 2 hijos chiquititos así, ahora tienen una bebé, nacido ahí en Ucrania, en medio de la guerra, y los padres de ellos. Dice, pero esto es una locura. ¿Cómo van a ir a la época de la guerra? Bueno, muy pocos evangélicos en la Argentina aceptarían que su hijo vaya a un lugar donde su vida corre peligro. ¿Pero dónde corre más peligro la vida? Exactamente. Porque la vida es un peligro donde estés. Exacto. Porque te puede alcanzar un loco, caerse una piedra. Sí. Es decir, nuestra vida depende del propósito de Dios. Bueno, pero eso necesitamos, como usted decía, los nuevos paradigmas para la iglesia. Este es el nuevo mundo. Este es el nuevo mundo que tenemos. No es que Dios perdió el control, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo dice, es la guerra mundial y los ataques y los misiles y la contaminación y el COVID y el otro, como si como si Dios hubiese perdido el control. Uh-huh. No,
Dios no puede perder el control. Dios está tejiendo algo que los resultados los vamos a ver de acá a 100 años a lo mejor. Pero Dios no ha perdido el control, jamás lo va a perder. Yo estaba hace poco en Argentina y claro, escucho cómo gran parte de la iglesia evangélica, me comentabas ayer que incluso muchos no tienen perspectiva de eternidad, ¿no? Y sin embargo estuve visitando una prisión en Mar de Plata. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, es una gran prisión allá. Y ahí teníamos dos... la de Batán. Batán, uh-huh. Eso es. Hay dos pabellones regidos por nuestro ministerio, uh-huh. Y justo en esa semana les estaban entregando un tercero. Y hay un mover entre esa población, uh-huh. De personas que dicen, bueno, estamos presos, pero vivimos en un ambiente de honorabilidad, uh-huh. De respeto mutuo, de cuidados de los unos por los otros, están orando, están buscando al Señor. Uh-huh. Y dices, aquí se está generando un ejército de gente honorable dentro de una prisión. Exacto. Mientras que fuera de la prisión, uh-huh. La gente honorable está perdiendo la honorabilidad. Exacto. Incluso uh-huh. Dentro de la iglesia evangélica, sí. Donde hay una intromisión de los sistemas o los paradigmas que decías, uh-huh. Del mundo, donde hay personas viviendo en fornicación, sí. Donde hay no hablo de porcentaje, son altísimos. No, ya. Y para vergüenza de la propia iglesia, ¿no? Pero dices, qué curioso, los no honorables se están honorificando y los honorables están perdiendo la honorabilidad de sus vidas. Y dices, ¿por qué? Porque se unen a un sistema que es conforme al sistema del mundo. Uh-huh. Y yo entiendo que esto, desde los tiempos de la Torre de Babel, uh-huh. Donde el propósito del hombre era decir, sí, Dios está muy bien, pero no te necesitamos. Exacto. Quédate en tu cielo, disfruta con tu cielo, que nosotros somos autónomos. Y vennos a buscar, pero no te olvides de venirnos a buscar cuando vengas ven a buscarnos, sí. Nosotros aquí te esperamos. Pero mientras nosotros vamos a andar a nuestro aire, haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestros planes y llevando nuestra vida. Y nos olvidamos de la enseñanza de Jesús, del Señor, que decía, el que pierda su vida por causa de mí. Claro, eso generalmente un evangélico no lo puede entender. Le cuesta muchísimo entender eso. Eso de renunciar a todo, parece locura. Y bueno, pero no todo está perdido. Hay varios hermanos que de alguna manera logran salir. Es como una película Matrix, ¿no? Matrix 1, ¿no? Todo el mundo conectado y porque está el Matrix, volviendo a Matrix 1, ¿no? Está el Matrix del mundo, y algunos logran ver a Cristo y nacen de nuevo y salen de la Matrix, pero arman entre ellos una Matrix evangélica. Que somos un pequeño pueblo muy feliz y aquí estamos bien y demás, pero mira que hay necesidades aquí, hay necesidades allá y hay que ir a cubrir aquí. Yo estoy bien aquí. Claro. Yo estoy bien. Y aún hay Matrix misionera. O sea, gente que decidió salir del Matrix evangélico, yo me ocupo de lo mío y vemos más adelante. Y que está la Matrix misionera, pero una Matrix misionera que le gusta vivir cómodo. Y que le cuesta mucho el tema de... Por eso hoy Dios lo que está creando, entre otras, perdón por el lenguaje, pero porque suena muy duro, pero Dios está permitiendo en su permisibilidad, voluntad permisiva, para hacerlo más liviano. Dios está permitiendo guerras, catástrofes y en gran cantidad, y van a ir subiendo. Uh-huh.
Esos son los nuevos lugares, son los nuevos escenarios. Y necesita gente dispuesta a perderlo todo. Pero bueno, pero como esa teología, ni siquiera aún en el ambiente misionero, perdón, me van a escuchar gente que está en el ambiente de misiones, pero hoy necesitamos gente que esté dispuesta a perderlo todo. Y cuesta mucho entender. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una manera de pensar y digo, bueno, el cristianismo está Cristo en el centro. ¿Se acuerdan la enseñanza de Cruzada Estudiantil? La silla y Cristo en el centro, que sería el ideal. Y después está la realidad, que es el círculo, todos los intereses alrededor, y en el centro la silla, y está el yo sentado. Sí. Yo digo que un buen evangélico en América Latina es el centro. Hay dos sillas, en una está Jesús y en otra soy yo. Somos amigos. Él es mi padre, Él es mi amigo, Él es mi proveedor, Él es mi todo, Él desea solo mi bien, que yo esté bien. Entonces es una mezcla de humanismo con cristianismo. Pero no, espera, Jesús te rescató. El Padre te acunó entre sus brazos porque estabas mal, estabas muriéndote de hambre, enfermo, y Él te sana. Y una vez que estés sano, gordito, entonces te pone en el suelo y te dice, ahora ve, da tu vida por los demás. Uh-huh. Bueno, eso es lo que falta. Fíjate, he estado viendo estos días una serie que han abierto que se llama La Casa de David. Y bueno, acaba la primera temporada en una escena muy tremenda en la que Samuel, esto es apócrifo, no es palabra de Dios, claro, pero Samuel está hablando con Isaí, con el padre de David, y le dice, mira, tus hijos mayores los has mandado a la guerra, uh-huh. Pero al pequeño, dice, yo he dado lo mejor que tengo, pero al pequeño lo tienes aquí retenido porque no quieres dar lo mejor que tienes. Yo digo, qué reto. Y al final tienes que decirle la verdad a tu hijo porque lo tienes retenido, y lo tenía retenido porque le amaba más que a los demás. Mm. Dices, y el Señor te está pidiendo que lo sueltes. Esto es lo que le pasó a Abraham con Isaac. ¿Sí? ¿No? Y es lo que le pasa al Señor con su Hijo Jesús. Uh-huh. Que dio lo mejor. Dio lo mejor que tenía. Lo mejor para salvar a la humanidad. Y eso es lo que pretende que los demás hagamos, no para fastidiarnos la vida, sino precisamente para ensalzar nuestra vida. Porque creo que es Filipenses que dice que como se humilló hasta lo sumo, Dios, uh-huh, lo elevó. Exacto, Filipenses capítulo 2, sí. Hasta el lugar más alto, ¿no? Y esa es la gran autoridad de Cristo, que dio su vida. Uh-huh. Y él no se... no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero no ocultó el plan hacia sus discípulos, ¿no? Que les dijo, si alguno quiere venir en pos de, uh-huh, mí, va a ser una bendición porque yo le voy a regalar todo lo que tengo. Sí, toda la eternidad. También. Ya, en la eternidad sí, pero dice, no, tome su cruz cada día. Exacto. Y sígame. Bueno. De tal manera que el gran reto de la vida, y es un reto con el que nos tenemos que enfrentar, yo me estoy enfrentando hoy con ese mismo reto, uh-huh, y nos tenemos que enfrentar con ese reto de decir, Señor, es que me cuesta mucho entregarte lo mejor. Uh-huh. Esa canción que cantamos de la palabra de Dios, te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor. Que es un salmo, ¿no? Y dice, Él nos ha dado lo mejor. Uh-huh. Él nos da lo mejor para que nosotros, discípulos suyos, le demos lo mejor. Uh-huh. Y decir, Señor, es que a mí me cuesta dar lo mejor. Sí. Y cuesta, y es un reto. Uh-huh. Cada día es un reto. Y qué bueno que podamos decir, Señor, yo también te daré lo mejor del trigo. Amén. Porque ese es, de alguna forma,
Bueno, el toma y daca iba a decir, pero es la gran bendición. No, el toma y daca es uno da por interés de recibir. Sí, no, pero bíblicamente sí es recibí. De lo recibido de tu mano te damos. Eso es, de gracia he recibido, te doy de gracia. Exacto. Ese toma y daca sí es correcto. No el mercantilismo, sino el decir, ¿cómo no perdonaré si tú me has perdonado? Exacto. ¿Cómo no entregaré mi vida si tú la has entregado por mí? Y dice, ya, pero es que ese negocio no me interesa. No. Sí te interesa. Porque esa es la sublimación. Nos cuesta mucho reconocer nuestros propios pecados, nuestros errores. Algunos consiguen decir, es verdad, yo me equivoco, por la obra del Espíritu Santo tenemos convicción de pecado. Pero cuando alguien me viene y me dice, tú eres culpable, y dice, no, fue él el que lo hizo. El juego de los niños, ¿no? Sí. Alguien robó pan en la casa de San Juan y dice, no fui yo. Entonces, ¿quién? Él fue. ¿No? Y el Señor nos dice, no, tú asume la maldad de otros, ponte en la brecha para sufrir las consecuencias de los pecados de otros. Y ya, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Pues eso es lo que Jesús hizo. Exacto. Y cuando nosotros, la génesis de nuestro ministerio, frente a los problemas sociales que había a nuestro alrededor, en lugar de echarle la culpa al gobierno, que la tenía, de los males de la sociedad y de la juventud, en lugar de eso, el Señor nos dijo, sí, pero ¿tú qué vas a hacer para cambiar las cosas? ¿Tienen ustedes de comer? ¿No? ¿Qué vas a hacer tú para cambiar las cosas? Yo necesito gente dispuesta a morir a su comodidad, a su situación de estabilidad, de prosperidad y de tantas y tantas cosas, para ayudar a aquellos que no se lo merecen, sino que tienen los males que tienen por su mala cabeza. Pero eso es lo mismo que les pasó a ustedes antes de recibir mi gracia. Y yo les he dado mi gracia para que se dediquen a cambiar la sociedad desde esa perspectiva del amor de Dios para sus vidas. Y esa es la verdadera justicia. Que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Que haya un cambio de corazón en las vidas de las personas. Qué tremendo es encontrarte con una iglesia que busca una cualificación moral. Y si tú no alcanzas esa cualificación moral, eres desechado, echado fuera. Claro. Ni porque tú eres maldito. Maldito. Sí, como los leprosos en la antigüedad. Eso es. ¿No? Pero, y dice, no, aquí, y se están creando clubs evangélicos de gente rica, honorable, que funciona de una forma honesta, que hacen negocios con justicia, sí. Cabales, ¿no? Sí. Y dices, sí, vale. Eso no es lo que Dios está buscando, sino que esas personas que han recibido la gracia de Dios puedan influir en la sociedad que rodea para cambiar la sociedad desde abajo, desde el corazón de la gente, para hacer las cosas diferentes. Y Jesús dice, igual que decía a su Padre, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y hubo un Isaías que escuchó esa voz, ¿no? Y dijo, después de haber sido limpiado, de sufrir la vergüenza de una boca degenerada, ¿no? Degenerado, sí. Y haber confesado su pecado. Exacto. Y haber sido limpiado, y escucha entonces esa voz que le dice, tengo un problema. Dios solamente tiene un problema. ¿Sí? Que hay pocos obreros dispuestos. Y él escucha la voz, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, ¿no? Amén. Y qué poquitos están dispuestos a eso. Y dices, incluso el misionero que fue, que luego donde llega vuelve a generar algo que es muy natural, muy carnal,
esa posición de estabilidad en lugar de estar dispuesto a la entrega. Bueno, pero entonces, estos nuevos paradigmas que Dios está creando a nivel mundial exigen un nuevo cambio de paradigmas. En la iglesia, ¿no? En la iglesia. Pero nosotros no necesitamos algo nuevo que venga. Ya lo tenemos escrito en la Biblia. O sea, no tenemos que traer nada. No estamos inventando nada. Simplemente es volver a abrir la Biblia y volver a leerla con los ojos que la leían los primeros discípulos. Es lo que, como te dice, lo que Jesús exigía. Todo. Todo. Si yo te regalo el cielo, me hago cargo de tus pecados, ibas camino a un sufrimiento eterno. Yo te he salvado, a ti y por medio tuyo, a tus hijos, a tus descendientes, porque ellos van a tener la posibilidad de ser criados en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ahora, te lo he dado todo. Entonces, lo que menos espera el Señor es que yo dé todo. O sea, no tenemos que inventar una teología nueva. Es simplemente retomar volver a encontrar el hacha perdida, ¿no? Esto es lo que de alguna manera necesitamos volver a ver, y yo lucho por eso. Ya tengo 70 años. Es más, en esta gira que estoy haciendo por Europa con mi esposa, estoy usando la excusa de que cumplo 70 años y que quiero celebrarlo. Pero yo lo que más quiero, siempre esto en mi corazón, es esto. Encontrar, animar y volver. Mira, los campos ya están listos, el Señor los está preparando. Vamos a ese mundo, vamos a ese mundo. Y la verdad que yo estoy muy entusiasmado por este tiempo que Dios me está permitiendo vivir. Y bueno, no miro la cantidad de personas que me entienden, que me siguen. No quiero tampoco ni que me sigan tampoco, porque no estoy formando un ministerio tampoco. Simplemente yo soy un movilizador. Yo movilizo, o sea, desde hace 33 años formo parte de Juventud con una Misión, JUCUM, o You With a Mission en inglés. Ellos me han abierto las puertas del mundo. Después, en el 2015, conocí a Remar por medio del pastor Andrés Jiménez en Milán. Sí. Y entonces tengo bastante respaldo, me explico, no soy un llanero solitario que anda, mi trabajo es servir al cuerpo de Cristo, y Dios me ha abierto muchas puertas en el mundo. Son 30 y algo de años que trabajo con esto. Dios me ha abierto muchas puertas en el mundo. Por eso yo le digo a la gente, si no tienes nadie que te apoye, nadie que te prepare, nadie que te entienda, imagínese que si en Argentina solamente en el 10% de las iglesias este tema se toca, o por lo menos aún por arriba. O sea, que los evangélicos que hay en América Latina, que se congregan en el 90% de las iglesias, este tema de la necesidad que hay en el mundo no se toca. Entonces, si alguien, Dios está llamando, que seguramente está llamando a gente de esas congregaciones, no tienen quien los oriente, quien los anime, quien los encamine, quien los apoye, quien los prepare. Entonces, ahí es donde Dios me ha dado a mí esta gracia de decir, mira, yo no lo puedo hacer tampoco, pero yo sé quién lo hace. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, yo también tengo que agradecer a Remar de que me ofrece la oportunidad de ubicar obreros en más de 70 países en el mundo, más de 20 países en África, algunos países en Asia, en Europa, en América Latina. Ahora, Pastor Miguel me estaba hablando el otro día de la desesperante necesidad de obreros que tiene Remar en Filipinas. Hay miles de islas por llevar el Evangelio. En Canadá, que estamos pendientes, en Canadá, Etiopía. Sí, en Etiopía, y ahora también Etiopía, pero yo también además conozco otros hermanos. Yo conozco hermanos ahora que están ya de hace años que
que están allí, pero que ahora les tomó la guerra en la ciudad de Goma, que pertenece a Congo, en el límite con Ruanda, es una zona de guerra, y ahí hay un ministerio de hermanos. Él se llama Patricio Villarruel, es argentino-chileno, y la mujer es congoleña, y es de allí, de esa ciudad de Goma, y ellos están teniendo un ministerio tremendo con niños, con desplazados, con ancianos, la verdad, y el Señor, yo cuando saco la cuenta digo, hermano, ¿le estás dando de comer todos los días a más de 1.000 personas? ¿Cómo tienes el dinero? ¿Y no te sabe responder? Me dice, la mayoría del dinero viene de hermanos de Argentina. Ajá. Que depositan en mi cuenta, que me mandan. Es increíble. Por eso es que no todo está perdido. Evidentemente, Dios me está permitiendo ver en esta etapa de mi vida, antes de partir con el Señor, me está permitiendo ver el nacimiento de ese gran avivamiento que Miguel dice siempre, ¿no? Que se está viniendo. Pero ese gran avivamiento va a estar en una época de gran persecución y de grandes conflictos a nivel mundial. Esos son los nuevos paradigmas de los cuales yo hablo. Pero las bases están establecidas por hijos de Dios que han escuchado el llamado y han sido obedientes. Amén. Más allá de que no tengan apoyo, porque algunos hermanos esperan, no, si a mí la iglesia no me envía, yo no voy a ningún lado. Y porque entonces me citan el ejemplo ese de la iglesia de Antioquía, pero el que envía, bueno, eso fue un nuevo paradigma que nos surgió en Argentina hace pocos años atrás, es que envía no es la iglesia local, quien envía es el Espíritu Santo. Claro. La iglesia local simplemente debe apoyar. Pero esté o no esté el apoyo de la iglesia local, el Espíritu Santo envía. Por lo menos no estorbar, ¿no? Claro, por lo menos no estorbar. Sí, que es lo que varias veces tengo este conflicto, y yo a veces no sé qué hacer, porque estoy entre el obrero, el que siente el llamado al fuego, y sus padres, o el que siente el fuego y sus pastores. Y yo le digo, bueno, pero pastor, dile a tu pastor que te firme una carta. Ni a veces así quieren firmar una carta, ¿no? Porque al enviarlo a remar no necesito a veces ni que le envíen dinero, pero por lo menos fírmame que este hermano es un buen hermano que sirve en tu congregación. Lo único que estoy pidiendo yo en este momento. Estuve hace poco en una reunión en España de Comibán, que por cierto estos días están haciendo la Convención Internacional Mundial, ¿no? Ahí en Panamá. Y bueno, estuve en un panel, y entre las preguntas que se hicieron yo decía, mira, no podemos apagar el llamado de Dios a ningún misionero. Hay conflictos, hay dificultades. A veces los estados nos ponen trabas para que las personas puedan ir de un lugar a otro, pero el Señor siempre tiene un resquicio donde permite que las cosas sean de otra manera, ¿no? Y decía, si hay un fuego misionero en alguien, la responsabilidad de las agencias misioneras es conseguir que esa persona alcance la meta a la que está siendo llamado. A veces no lo conseguimos, a veces y yo les digo a hermanos que, bueno, o que vienen a España o que van a otros lugares, digo, mira, la obra misionera es una obra de fe. La puerta la tiene que abrir el Señor. Y el filtro para que tú vengas va a ser que tengas la gracia de Dios para poder venir. Y a veces hay algunas personas que se frustró por temas administrativos, ¿sí? Pero dice, bueno, a lo mejor esa no era la puerta, no era el destino de Dios, y tienes que ir a otro lugar, donde es el destino que Dios tiene para ti, ¿no? Exacto. Y por qué lo que decías de ese entramado en el que Dios tiene su mano definitiva, la soberanía absoluta, y que pueda ser así, ¿no? Entonces, cada persona que tiene un llamado misionero en su corazón debe de ser apoyado de una manera o de otra por su iglesia o por las agencias misioneras correspondientes, para que pueda alcanzar el lugar. Luego a veces hay personas que vienen o que van de misiones a un lugar y dicen, esto no es lo que yo esperaba. ¿Pero qué esperabas? Bueno. ¿Qué esperabas? Si no tienes que esperar nada, tú tienes que ir en un llamado. Exacto. Y cuando llegas al sitio,
si tienes la fe de que es de Dios haber ido allí, peléate ahora con el Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué me traes aquí? Si la habré vivido yo, pastor. Y entonces el Señor te dice, espérate, estate ahí. Como le dijo el Señor a las hermanas, como les dijo a las hermanas de Lázaro, tanto a una como a la otra, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Claro, cuando... Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que si yo te he puesto aquí, lo que pasa es que Abraham tardó 24 años en concebir a Isaac, el hijo de la promesa. José tardó 13 años en recibir el fruto de la visión. De los sueños que Dios le había dado. Eso es. Y mientras estuvo de esclavo en la cárcel. Pero en general, eso es por lo menos lo que uno tiene que estar dispuesto. Después, si Dios me la hace más fácil o no. Pero mucho, mucho más fácil no puede ser, porque la fe se fortalece con la prueba. Claro. No hay otra manera. En la dificultad. Y la gloria de Dios se manifiesta en lo que es imposible. Lo que es imposible para los hombres. Exacto, y la mejor manera de aprender es esto. Así que bueno, repito, estoy muy feliz por este tiempo que Dios me está permitiendo vivir, de poder ver a esta nueva generación que aceptan estos desafíos, no solo jóvenes, no hablo de nueva generación de edad, hablo de nueva generación de creyentes que están entendiendo la fe de otro lado. Porque yo ahora soy de jóvenes con una misión, o sea, juventud con una misión. Pero la juventud tiene que ver con un futuro largo, exacto, no con la edad. Pero yo ahora también trabajo con jubilados con una misión. Entonces, que es la misma J, pero con es otra. La misma, sí, la JU igual. Y yo animo a todos los jubilados. Bueno, ayer hablábamos del nuevo gobierno de Argentina. Usted sabe, pastor, que si bien en Argentina el dinero, muchos jubilados no le está alcanzando para comer, pero no sé cuántas veces hemos ganado tanto dinero en dólares. Eso, la economía argentina es una locura. Incomprensible, no, es realmente incomprensible. O sea, yo cobraba $100 de jubilación hace un año atrás y ahora cobro $200 o 300. Digo, ¿cómo puede ser? Como menos que antes, pero gano más en dólares. Pero es que eso es lo que el Señor está armando, porque el dinero no es para que vivas en Argentina, el dinero es para que lo sirvas en las naciones, por eso te da dólares. Claro. Ay, no. Sí, no puedo tener muchos gente que me apoye, pero realmente estoy muy entusiasmado. Pero fíjate, un jubilado que pueda experimentar en los últimos años de su vida la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Que quizá ha estado en una iglesia evangélica durante años calentando el asiento y ahora puede ser un instrumento de Dios para llevar a otros a los pies de Cristo. Sí, de verdad. Es impresionante, ¿no? Se nos fue el tiempo. Sí. Me gustaría que termináramos con una oración y te quiero pedir que nos dirijas orando. Amén. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias, papá, por este tiempo, por esta oportunidad que me está dando especialmente a mí, Señor, de poder grabar esto que vos me estás enseñando en estos últimos años y que quede registrado y que muchos en el mundo de habla hispana puedan entender esta realidad tan gloriosa que estás preparando para nosotros hoy, especialmente para los latinoamericanos, que Dios nos está abriendo las puertas de las naciones. Señor, gracias te damos por la obra que estás haciendo, por el hermoso diseño, aunque por abajo tu tejido parece incomprensible, pero mirándolo con tus ojos desde arriba, al lado, sentado en lugares celestiales con Cristo, podemos ver una obra maravillosa y un futuro impresionantemente triunfante, Señor. Gracias, yo te pido que esto se lo revele a tantos y tantos hermanos en América Latina, Señor.
que Dios ha preparado una iglesia tan grande para un tiempo como este, de salir a las naciones, ya no impulsados por la necesidad, por la peligrosidad, sino impulsados por el fuego de tu Espíritu Santo, papi. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Todo ello. Gracias, Hugo. Amén. Hugo, Gracias. por supuesto, Paulini, pero un hijo de Dios sin apellidos. Amén. Porque Dios nos da un solo nombre. Amén, sí, sí. Y qué bueno que podamos contar con tu amistad y que hayas podido estar con nosotros. Gracias por la amistad que me dan ustedes y por la verdad, para mí esto es un gran privilegio. Las visitas como la tuya bendicen este espacio y estamos muy agradecidos al Señor por tu presencia. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.